vamos a hacer una exposición con el ministro de Economía sobre el resultado de lo que es un proceso que continuará. Como ustedes saben, las empresas públicas han sido, son y serán un factor primordial en el desarrollo de la economía nacional y de los valores de nuestra sociedad, así como un componente importante en nuestra soberanía. ANCAP es una empresa de futuro, no solo por su rol económico, sino también por el futuro de los hidrocarburos en Uruguay. Creemos que esta es la oportunidad de hacer los cambios que la empresa necesita para resolver sus problemas. El Gobierno Nacional, al más alto nivel, compromete su apoyo para acompañar a ANCAP en este proceso de búsqueda e implementación de soluciones a su situación, que es una situación problemática, ya que, como sabemos, se vienen acumulando resultados negativos por diversas causas. Como Gobierno Nacional, entendemos que debemos darle todo el apoyo a la empresa para que salga adelante, y este apoyo creemos que es algo más que declarativo. En el día de hoy hemos mantenido una reunión con el Presidente de la República, el Ministro de Economía, quien les habla, y el Vicepresidente de la República, en la que hemos definido la conformación de un equipo con un representante del Ministerio de Economía, un representante del Ministerio de Industria y un representante de OPP, que estarán al frente de un equipo de trabajo más grande de ambos ministerios y de OPP y que interfacearán directamente con la conducción de ANCAP a todos los niveles, a los efectos de ir generando las sugerencias de diversas medidas concretas tendientes a aumentar la eficiencia de la empresa y a resolver algunos temas. En esta reunión del día de hoy hemos definido también que el presidente, el vicepresidente, el ministro de Economía y quien les habla, monitorearemos el impacto de las medidas que se irán sugiriendo de forma mensual, monitorearemos o ajustaremos las medidas propuestas de forma mensual. Hemos, gracias al trabajo conjunto del equipo del Ministerio de Economía, el equipo del Ministerio de Industria y ANCAP, hemos definido en el día de hoy una serie de medidas concretas que vamos a pasar a listar una parte y le voy a pedir también, por supuesto, ayuda al Ministro de Economía para completar el listado de medidas. Tenemos que hacer una sintonía muy fina para ajustar los costos de distribución de la empresa. Esto es algo que venimos trabajando ambos ministerios desde hace un tiempo con ANCAP y que prontamente vamos a tener un nuevo modelo en las bonificaciones de distribución tendientes a disminuir los costos de ANCAP y a mejorar la eficiencia en este sentido. También vamos a trabajar muy fuertemente en el ajuste de los costos de operación y mantenimiento de la empresa, así como los gastos de administración y venta. También vamos a encarar un proceso, y quiero detenerme fuertemente en la palabra proceso, tendiente a detener el aumento de las mezclas de biocombustible en los combustibles y atender a los mínimos marcados por la ley. Esto será un proceso que iniciaremos prontamente, pero insisto en la palabra proceso. También en el tema de Portland hemos conformado un equipo de trabajo con participación de la Fundación Ricaldoni y de la Facultad de Ingeniería, la Fundación de la Facultad de Ciencias Económicas, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía y ANCAP para estudiar todo el negocio, estudiar prontamente estos procesos y estos estudios de los que estoy hablando, tienen plazos cortos, estudiar la demanda, los proyectos de ingeniería y revisar las inversiones y la oportunidad y el negocio en este sentido. Y también hemos acordado la necesidad de prontamente hacer una revisión exhaustiva de todas las empresas vinculadas al Grupo ANCAP. Hemos definido otras medidas cuya explicación dejo, por supuesto, para el Ministro de Economía y si quiere complementar. Muy bien, muchas gracias, ministra.
Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta presentación. Comparto totalmente las palabras de la ministra Cose en cuanto a la importancia de las empresas públicas en Uruguay y la relevancia obvia que tiene nuestra mayor empresa en el país, que es ANCAP. Por supuesto, estamos comprometidos en el encuentro de caminos de solución de los problemas que ha venido encarando en los últimos tiempos y que la han traído hasta una situación que reclama apoyo, por supuesto, y medidas como las que anunció la ministra recién, y que no solo comparto, sino destaco, sobre todo en lo que refiere a la reducción de costos, a la mejora de los programas de inversiones, etcétera. Es urgente mejorar la situación patrimonial de ANCAP. Y en este momento el camino que ha decidido recorrer el gobierno es el camino de la capitalización de la empresa en base a una modalidad fundamental de entre las posibles, que es la condonación de la deuda que ANCAP mantiene con el Ministerio de Economía, fundamentalmente porque el Ministerio en su oportunidad adelantó los recursos necesarios para que ANCAP cancelara con ventaja, diría yo, la deuda con Petróleos de Venezuela, y digo con ventaja porque eso significó una quita importante y por lo tanto un beneficio financiero para ANCAP. Pero en este momento ANCAP, como parte del importante endeudamiento que hay que encarar y solucionar, necesita precisamente encarar su situación patrimonial, y eso lo haremos por la vía que acabo de explicar: capitalización por condonación de la deuda que ANCAP tiene con el Ministerio de Economía. Ahora bien, nosotros hemos venido trabajando, como dijo la ministra también, en los temas financieros, y estamos trabajando a pedido de ANCAP, dicho sea de paso, desde hace muchos meses en el reperfilamiento financiero de la deuda de ANCAP. ¿Cuáles fueron las orientaciones de nuestro trabajo? Dos, fundamentalmente. Tratar de, en la medida de lo posible, desdolarizar la deuda de ANCAP, que está fuertemente denominada en moneda extranjera, mientras sus activos están en moneda nacional, lo cual genera los problemas patrimoniales de los que hablábamos hoy, y alargar la duración, esto es, encontrar lo que propiamente se llama un reperfilamiento, tener un perfil mejor, tener más comodidad en los vencimientos, en el cumplimiento de los compromisos. Y como parte de ese trabajo que hemos venido haciendo con ANCAP, hemos venido también procurando que los acreedores bancarios de ANCAP pudieran trabajar en los sentidos que acabamos de proponer. Y la verdad es que, si bien hay mucho por hacer todavía, hemos venido logrando algún avance desde ese punto de vista. En tercer lugar, quiero anunciar que hemos venido gestionando la incorporación de apoyo multilateral, que nos parece muy importante para no estar totalmente dependientes del crédito bancario privado. En este caso, nuestro trabajo ha sido con la Corporación Andina de Fomento, que está dispuesta a hacerle un préstamo al Ministerio de Economía y Finanzas con destino a, digamos, mejorar la situación patrimonial y financiera de ANCAP. Ese préstamo tendría un volumen de aproximadamente 250 millones de dólares. Tenemos el consentimiento previo de la institución y nos queda sentarnos a definir los detalles
de su operación en la práctica. Quiero señalar también la utilización o la decisión de utilizar, esto lo estuvimos conversando hoy de mañana precisamente, nuevos productos financieros que se están usando con otras empresas públicas y que están dando buenos resultados. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al acuerdo que hizo el Banco Central con UTE, a los efectos de brindar cobertura contra variaciones en el tipo de cambio, por ejemplo. ¿Por qué no hacer coberturas de este tipo para prever variaciones en el precio del crudo, por ejemplo, también del tipo de cambio en una empresa que está fuertemente endeudada en dólares? Entonces, con estas medidas, complementando las que señalaba la ministra Cose, particularmente, déjenme que insista nuevamente en la reducción de costos, que es fundamental, tenemos confianza de que podemos empezar a andar en una nueva etapa de encare y solución de los problemas de la empresa ANCAP. Bueno, y ahora estamos a la orden de los colegas. Muy bien, vamos a pasar a las preguntas. Tenemos que pasar un poquito. Buenas tardes, soy Juan Pablo Correa del diario El País. Ministro, dos preguntas. Primero, ¿todo este proceso se va a hacer sin remover a las actuales autoridades de ANCAP, lo cual resulta llamativo dado lo abultado de las pérdidas de ANCAP en estos últimos años? Y en segundo lugar, quisiera saber si esta situación tan extrema de ANCAP va a llevar a un replanteo de las múltiples actividades de la empresa, por ejemplo, si se va a replantear que ANCAP siga produciendo cemento o bebidas alcohólicas, cosas que no padecen algo que un Estado tenga que hacer como tareas primordiales. Gracias. Yo comenzaría por decir dos cosas y después le podemos dar la palabra también a la ministra. La remoción de autoridades no se ha planteado. Sí se han planteado cambios importantes en la conducción de ANCAP, en la toma de decisiones, de lo cual informó la ministra hace algunos minutos, y además en el tipo de decisiones que se están tomando. El grupo que se creó hoy, ese grupo donde va a estar el Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es un grupo que va a estar trabajando, digamos, no cercano, sino como parte de la gestión de ANCAP. ¿Me explico? Entonces va a estar no asesorando en términos abstractos sobre decisiones a tomar, sino que va a estar participando de la elaboración de esas decisiones y, lo que es más importante, participando de su puesta en práctica. Porque muchas veces se elaboran decisiones que cuando llega el momento de ponerlas en práctica, cometemos errores y se neutraliza el efecto buscado. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, creo que la ministra fue clara. Dijo, vamos a revisar todo eso para ver en qué podemos mejorar. Me estoy refiriendo a lo que podríamos llamar actividades e inversiones que ha hecho ANCAP, que estaban en la segunda parte de la pregunta. Hay que analizar todo eso de manera de ver cómo desde ese punto de vista también podemos ayudar a la superación de los problemas. Ministra. Sí, básicamente lo mismo que está diciendo el ministro. El tema que usted plantea de remoción de autoridades no está planteado. Sí está planteado un cambio significativo en la conducción que pasa por las medidas que decía el ministro y por algunas otras, como por ejemplo la necesidad imperiosa de que la empresa defina un gerente financiero y de que tenga un gerente general, por ejemplo. Con respecto a lo del Portland, para poner de vuelta el ejemplo, lo que hemos definido no es empezar a analizarlo, lo empezamos a analizar y conformamos un equipo de trabajo con la Fundación Ricaldoni, con la Fundación de Ciencias Económicas, con técnicos del Ministerio de Industria, prontamente se incorporarán del Ministerio de Economía y ANCAP. Y vamos a analizar todo lo que hay que analizar alrededor del tema, la demanda, las inversiones, la ingeniería necesaria, las capacidades, los tiempos. Vamos a analizar todo y lo vamos a hacer en tiempos exigentes.
Ministros, buenas tardes. Nicolás González, de Radio Monte Carlo. Dos consultas. La primera, si en la reunión de esta mañana se determinó algún tipo de responsabilidad en cuanto al déficit que presenta la empresa estatal. Y por otro, no, si se planteó o pasó por allí, por esa reunión, y se determinó algún tipo de responsabilidad responsable por esta situación de déficit de ANCAP. Y por otro lado, la revisión de estas empresas vinculadas a ANCAP, ¿hay algún indicio de esto? ¿A qué empresa nos referimos? Gracias. A todas. Vamos a revisar todas en el marco de este trabajo en equipo. Y este equipo está conformado para mirar para adelante. Especial referencia que son todas las que van a estar en análisis, explícitamente. Incluso mencionamos en la reunión algunos casos específicos y luego hubo una vuelta sobre el tema y dijimos todas. Sobre la primera parte de la pregunta, lo dijo la ministra, nosotros no tenemos el objetivo de buscar responsables, tenemos el objetivo de encontrar los mejores caminos, mejores para ANCAP y para la sociedad, dada la importancia que tiene ANCAP en la sociedad, de modo de superar los problemas que tenemos. Pero estamos mirando hacia adelante, hacia el futuro, y no por qué pasó esto. Por supuesto que hay que tenerlo en cuenta a los efectos de elegir los mejores caminos del futuro, ni que hablar. Pero no en el tono de buscar responsables, ¿verdad?, sino en el tono de encontrar los errores que podemos haber cometido, que ese es un riesgo de la condición humana que siempre hay que aceptar, y cómo podemos enmendar esos errores. Buenas tardes, Natalia Ubalde de La Diaria. Quería consultarles, las actuales autoridades de ANCAP y también el vicepresidente de Raúl Sendic han señalado a los costos de distribución como la principal causa que explica el déficit de ANCAP. Ustedes han anunciado ajustes en los costos de distribución. Quería consultarles si podían dar más detalles, si eso implica un cambio en la paramétrica y cómo lo están pensando. Lo que estamos definiendo, voy a ver si puedo repetir algunos conceptos como para elaborar una respuesta adecuada. Primer cosa que hemos definido, que presidente y vicepresidente de la República, el ministro de Economía y yo nos vamos a reunir con carácter mensual para monitorear y o ajustar determinadas medidas. Vamos a llevar esto muy de cerca. Hemos definido este equipo que hemos mencionado de representantes de ambos ministerios y de OPP, para que represente a un equipo mucho más grande de ambos ministerios en lo que es el seguimiento y la implementación de diversas medidas. En lo que respecta a los costos de distribución, desde hace meses estamos trabajando con ANCAP en rever el modelo de los costos de distribución y estamos a punto de terminar ese análisis. Entonces, no tengo nada más que anunciar porque estamos a punto de terminar ese análisis. Y eso, por supuesto, va a impactar, esperemos que impacte a la baja en los costos de la empresa y, por lo tanto, va a ser tenido en cuenta de esa forma en todo lo que tenga que ser tenido en cuenta. Pero ni que hablar que el talante de la búsqueda es ese, reconocer que ahí hay un problema y que tenemos que solucionarlo. ¿Cuál es la dirección de la solución? La reducción de esos costos y de su peso en los resultados de ANCAP. ¿Qué tal? Liliana Silva de Telemundo, de Canal 12. Ministro, ¿usted me puede confirmar cuál es el monto de la deuda? ¿Son 580 millones de dólares en UI? ¿Puede ser el monto de la deuda, de la condonación de la deuda? De la deuda al día de hoy es ese, el mencionado en la pregunta, pero es un monto que puede cambiar cuando llegue el momento de plantear la capitalización. Por dos razones. Primero, porque hay una variación permanente del tipo de cambio. Esa es la única deuda que tiene ANCAP en moneda nacional, la que tiene con el Ministerio de Economía. Y por lo tanto, la, digamos, apreciación
de la moneda extranjera, significa que hay una variación en el monto de la deuda. Y esto va a seguir pasando permanentemente. Pero además, porque este no es el único aspecto en juego en el programa de soluciones para ANCAP. Hay muchos aspectos en juego que hemos tratado de compartir con ustedes a lo largo de esta presentación. Entonces es probable que el efecto de las decisiones que se tomen sobre esos otros aspectos, recién acabamos de hablar de uno, los costos de distribución, los costos ANCAP, el programa de inversiones, también pueda haber alguna variación en el monto de la capitalización. Lo aclaro porque yo hoy señalé que la capitalización venía por el lado fundamental de la condonación de la deuda, pero tengan en cuenta esas dos cosas. La deuda puede variar y la capitalización también. En torno a cifras grandes no va a haber grandes variaciones, son las que se han venido manejando públicamente. Pero en términos, digamos, de exactitud cuantitativa, yo no puedo decir que ese va a ser ni el monto de la deuda ni el monto de la capitalización. Gracias. Una última pregunta. ¿Están los nombres de las personas que van a integrar ese grupo de trabajo? ¿Quién va a tomar la decisión de esos nombres? Obviamente el Ministerio de Industria nombrará un representante, nosotros vamos a nombrar el nuestro y el director de planeamiento va a nombrar su representante. Sí, buenas tardes, ministro. Carlos Rodríguez, de Televisión Nacional. Un par de dudas. Se dice que se va a estudiar profundamente cuál es la situación de todas las empresas que están en torno a ANCAP, pero me gustaría enfocarme en si específicamente a lo largo de lo que ya se ha estudiado hasta ahora, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad, no estoy hablando de la decisión, estoy hablando de la posibilidad de que alguno de los negocios que lleva adelante ANCAP sean dejados de lado, deje de producir en algún sentido. Y otra duda en torno a lo que recién expresaban, porque usted planteaba que ese representante del Ministerio de Economía, el de Industria y el de la OPP, efectivamente van a trabajar en la gestión diaria de ANCAP. Quisiera saber si esto se puede... Los funcionarios de ANCAP, por Claro. supuesto. Ahora, ¿esto se puede tomar como una intervención de la empresa por parte del Poder Ejecutivo? Y me preguntaba si de alguna forma se consideraron posibles impedimentos constitucionales en virtud del carácter de ente autónomo. Con respecto a la duda sobre las empresas, lo que estamos en condiciones de responder es en función del conocimiento que tenemos hasta ahora de algunas empresas de ANCAP, entendemos que tenemos que estudiarlas a todas y que nos va a llevar un tiempo definir sugerencias razonables. O sea, estamos lo suficientemente adentrados en los temas como para entender que tenemos que seguirlo estudiando, que tenemos que estudiarlas a todas y que nos va a llevar un tiempo, ¿sí? Por eso nos estamos proponiendo un monitoreo mensual de todos los temas. Definitivamente no es una intervención. Como dije al principio, el Gobierno Nacional entiende que debe comprometerse en apoyar y acompañar a ANCAP en la solución de los problemas. Hay algo que es importante que yo quisiera traer a colación. Yo estoy segura que los ancapianos quieren resolver los problemas de su empresa y que vamos a contar todos nosotros con el apoyo de una enorme cantidad de trabajadores de ANCAP. Esto no es una intervención, es apoyo y acompañamiento. No está prohibido ayudar a los entes autónomos, ¿eh? No hay ninguna disposición que lo establezca. Buenas noches, Ken Parks de la agencia Bloomberg. Me gustaría saber si las medidas que se dieron a conocer hoy de alguna forma ponen en juego las metas fiscales del gobierno, y me refiero al plan de reducir el déficit a 2,5% de la PIB en 2019. Y una precisión, me quedó claro que va a haber una quita del lado de pasivos de ANCAP, pero ¿habrá alguna infusión de capital fresco en ANCAP? Ese préstamo del CAF de $250 millones,
de alguna forma va a llegar al balance de ANCAP como capital fresco? Gracias. Sobre la primera pregunta, estamos cuidando especialmente el impacto fiscal. Como ustedes saben, el gobierno le está prestando mucha atención a este tema. Tiene además una propuesta de mejora en el resultado fiscal, en el cual precisamente las empresas públicas están llamadas a cumplir un papel muy importante, equivalente a 1 punto del producto en todo el periodo. Así que vamos a examinar minuciosamente el impacto fiscal de las medidas para que no haya impacto negativo. Y así se tomará y se definirá el paso o los pasos a dar. En cuanto a la segunda pregunta que se refería a... Sí, va a haber una inyección, infusión de capital fresco en la empresa, porque me queda claro que hay una quita de pasivos, pero por el lado de capital, de equity... Estamos tomando y trabajando con la definición de la condonación de la deuda y al mismo tiempo con una inyección de fondos multilaterales, como los que yo mencioné, de origen Corporación Andina de Fomento, y hasta ahí hemos llegado. Obviamente tendremos que seguir trabajando porque puede haber cambios también desde este punto de vista. Lo que está planteado hoy son las medidas que anuncié al respecto. 2 últimas preguntas, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Quería saber si dentro de este panorama que ustedes están dándonos a conocer acerca de la situación patrimonial, de la situación financiera y del plan para tratar de apoyar y acompañar a la empresa en el futuro, en lo inmediato, puntualmente, como ha trascendido, ¿existe una brecha como para una revisión a la baja en el precio de los combustibles dentro de todo este panorama que ustedes están planteando y en función de la baja del precio del petróleo? Lo comento porque ha trascendido, quería saber si puede haber una, más allá de cifras, una confirmación oficial. No está planteado alterar el precio de los combustibles. No ha estado en consideración ni al alza ni a la baja. Buenas tardes, Malena Castaldi de la agencia Reuters. Mencionaron la reducción de costos y quisiera saber si hay una meta de a cuánto o en qué proporción se podrían reducir los costos en un periodo determinado de tiempo. Y también conocer, y corríjanme la cifra si está equivocada, pero habría unos 1.400 millones de dólares que se estarían reperfilando. Hablaron sobre conversaciones con bancos a nivel local. ¿Cuánto de estos 1.400 millones ya se estarían negociando o se habría logrado el corrimiento de los vencimientos? La deuda bancaria es muy inferior a esa cifra. Se ha venido trabajando con los acreedores de ANCAP, pero no tiene nada que ver con esa cifra. No sé de dónde habrá surgido. En este momento no tengo el dato, pero creo que son aproximadamente 500 millones. ¿Perdón? Sí. En realidad, los equipos de trabajo, valga la redundancia, han trabajado mucho en estos últimos tiempos y estamos ajustando esa meta. Todavía no le puedo dar una cifra, no, porque lo estamos trabajando con cuidado, con responsabilidad y digamos, la intención de reducir tanto como sea posible. No, te dije que no tenía el dato, que la cifra de deuda con la banca privada